tienes que pagar todo. Después ella, la chica, va a invitar a sus amigas a mí. Neta. También hay un tema del que siempre me gusta hablar aquí en el podcast. Son choques culturales, pero en el amor. Bueno, como nos conocimos en Mozambique, entonces ella ya conocía lo que yo tenía, como somos nosotros los mozambiqueños. Ya. Y yo ya tenía ella como ella tiene esa vida, bueno, tiene esas dos partes, francesa y mexicana. Ella estudió en Francia, entonces es muy compleja. Entonces, ella no tiene algo así como muy específico. Entonces, como algo de pareja, no vi mucha complicación, porque nos adaptamos, porque, bueno, yo tenía que ser más ágil, ¿no? Claro. Yo era muy lento, porque en Maputo somos así como muy lento, pero aquí con ella tenía que ser muy ágil, tenía que ser, si vamos a comer hay que decidir, vamos, ¿dónde vamos? Claro. Si vamos a salir, tienes que decir dónde vamos, entonces yo eso no lo tenía. Entonces, eso ya aquí en México sentí que sí, ella tiene esa... Claro. Hay que ser ágil, hay que ir. ¿Dónde vamos a comer? Entonces, ¿quién va a decidir? Bueno, decidimos los dos, pero hay que agilizar todo rápido. Sí. Entonces, no tuvo tantas complicaciones porque ya nos conocíamos. Yeah. Entonces, fue como de llegar y encajarse, y ver las cosas que teníamos tan pequeñas. Claro. Y entonces, después seguimos juntos. Si una persona de México quiere salir con una persona de Mozambique y en ese caso no se conocen, uno viene de México, otra persona viene de Mozambique, ¿qué crees que son los mayores choques culturales que pueda haber? Bueno, si es un hombre, el hombre tiene que pensar que no es moreno, es blanco. No, es que para nosotros... Dices, okay, el mexicano allá es blanco, dices. No, es que como en México siempre dicen, porque juegan siempre con colores, ¿no? Sí. Es que yo soy morenito, yo Sí. soy... No, allá no hay juego de colores. Si llegas allá, eres blanco. Claro. Entonces, si es un hombre blanco y llega a Mozambique para una chica, una dama mozambiqueña, Yeah. bueno, lo normal, si encuentras uno, lo normal tienes que pagar todo. Todo, ¿no? La cena, si encuentras una que le gusta la chela, tienes que pagar chela. Y después ella, la chica, va a invitar a sus amigas. Si tiene 10 amigas, va a invitar a sus amigas. ¿Neta? ¿Tienes que invitar también las amigas? Bueno, normalmente algunas, nosotros lo llamamos marranzas. Marranzas son como, decimos que son chicas que quieren mucho. Claro. Mucho, estoy hablando de dinero. Claro, claro. Pero encuentras unas que no son así, depende. Pero, por ejemplo, si va uno como turista, normalmente vas a encontrar ese tipo de chicas en un bar, entonces tienes que pagar. Si está con 5 amigas, tienes que pagar a todas. Y igual tienes que saber que no hay retorno. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No hay retorno de que te pague un día una cerveza. Es mentira. Ya. Es difícil, no, tiene que ser una chica muy exclusiva. Claro. Para que haga eso. Entonces, lo primero que tienen que saber los mexicanos es eso. Hasta los europeos, conozco muchos amigos que hacían lo mismo. Entonces, para una mujer mozambiqueña, para un chico, bueno, no, sí, la primera es un chico... chico mexicano, mujer mozambiqueña. Sí, entonces ahí hay una boda también, porque se juntan y quieren hacer algo más oficial. Hay una boda que se llama Lobolo. Okay. Es una boda tradicional en el sur de África, se usa mucho. Lobolo es dar un dote. Sí, como un regalo. Un regalo, pero es un sufrimiento porque te hacen una lista también muy compleja. Como una lista de compras. De compras. Entonces, un sofá. Entonces el hombre sufre, ¿no? Okay. Él sufre porque tienes que hacer una lista de cosas que tiene que comprar. Te pueden pedir unas 2 cabritos, te pueden pedir unas cajas de cervezas, te pueden pedir cualquier cosa. Yeah. Pero ya cuando es un chico que conoce a una chica extranjera, bueno, ahí es más facilidad porque no hay lo bolo afuera. Yeah. Pero nosotros no hacemos, porque si conoces a una chica extranjera, no pasa nada. Se conectan y ahí también hay cosas también que... Porque el macho está en todo lado, porque ahí el hombre también... hay hombres que van a pagar como los demás y listo. Pero también hay hombres que esperan que la extranjera tiene dinero,
porque es lo que nos vendieron a mucho tiempo. Claro. Porque decían que cuando llegaban las chicas, conocí muchas, que ellas llegan, quieren pagar, dicen, es que los africanos no tienen dinero. Entonces, y se acostumbraron y quedó esa parte, ¿no? Entonces, y hay chicos que nada más esperan que la chica pague, pero hay chicos que no, que pagan. Es complicado, es complejo. Pero sí hay de dos cosas ahí. Entonces cada quien elige. Sí, ¿no? No, sí, es que justamente en esos temas de quién paga, etcétera, está bien interesante porque, pues sí, en todos los países, y no solo, o sea, en mi país incluso existe dependiendo si, si eres más tradicional, pues sí, el hombre paga, ¿no? Pero pues lo normal es, bueno, una vez invita al hombre, otra vez la chica, ¿no? Y te vas así como... Bueno, ese sería de ahora, ¿no? Pero antes sí era como tú pagas todo, ¿no? Pero ahorita ya se equilibra, tiene que equilibrar las vidas, 50-50, ¿no? Hay que estar así. Para los mozambiqueños en general, ¿qué dirías que en la sociedad qué valores son importantes? Por ejemplo, aquí en México yo percibo, en comparación con Alemania, que será mucho más peso a la familia, la unidad de la familia. En mi país, por ejemplo, es más individualista. Yo tengo muy buena relación con mi familia, pero creo que a veces, como por lo que veo, es un poco incluso la excepción, ¿sabes? Sí, sigue igual la misma tradición mexicana, ¿no? Como de familia es muy importante, entonces siempre la gente se junta, pero no tenemos lo de comer siempre juntos, porque en México domingos comemos juntos. No, domingo familiar, ¿no? No, sí, pero sí, a veces se juntan todos, hacemos la fiesta, pero no es así como México. México es muy fuerte. Claro. De estar juntos, la abuela, acompañar, etcétera, etcétera. Pero para Mozambique existe la parte más fuerte de familia, pero no es que sea regular, que sea, no, mañana comemos juntos. A veces podemos estar un mes y decir, ok, mañana sí hay que, ese día hacemos la fiesta, se juntan y listo. Y en cuestión de creencias, ¿la religión es importante en Mozambique, dirías? ¿O? Sí, hay dos religiones que son los más fuertes, ¿no? La católica y musulmana. Ok. Pero dentro de esas, ya sabes, como la política, ¿no? Hay como unos descontentes, entonces empezaron a crear iglesias, religiones, como esas pequeñas, como por ejemplo Mazione, hay 12 apóstoles, entonces hay como esas iglesias también de 4 personas, de 5 personas que creen en algo, hay otras, no, empiezan a crear cositas, iglesias que son muy clandestinas, claro. Entonces cada quien busca lo suyo, entonces van a crear ese tipo de iglesias, y ahorita como es la moda es... la moda es ser un profeta. Yo soy profeta, yo puedo... A todos. Todo, a mucha gente. ¿Pero profeta de TikTok o qué? No, profeta para profetizar la gente. Claro. Sí. Entonces, en cualquier lugar puede ser, hay mucha gente, muchas iglesias, porque es un negocio. Claro. Porque las iglesias allá, de este tipo de iglesias, es un negocio muy fuerte, y la gente mozambiqueña, africana en general, ¿no? Cree mucho en eso, ¿no? Porque... bueno, hay lugares donde no hay cine, por ejemplo. Entonces la gente que va en la iglesia es un lugar donde van a ver mucha gente, van a compartir momentos, pero igual aprovechan, ¿no? Aprovechan la inocencia de esa gente, y ahí la gente tiene que pagar, ¿no? Claro. Paga. Entonces es un negocio muy fuerte ahorita en las iglesias. Órale. Pero no son iglesias, bueno, cada quien cree lo que quiera, ¿no? Claro. Pero existen. Pero las más fuertes son 2. Y después se divide en varios, y después llega hasta los de 10 personas o hasta de 50. ¿Nunca has pensado crear tu propia religión? Yo sí lo he pensado, crear mi propio... Sí. Como un culto. No, pero sí puede creer. Hasta ¿sí? tú mismo, llegando allá como eres alemán. No. Llegas y mira, ahorita creamos, y pones el nombre, y abres rentas un espacio y colocas las sillas, una mesa, y ya tienes gente.
Es que ya me estás Todos dando, los domingos, miércoles y domingos. ya me estás dando ideas. Yo puedo ser ayudante. Me ayudas a huevo. Siempre quise crear mi propio culto. Yo te juro, en menos de un mes, uy, tenemos 1000 personas ahí Ay, que van a dejar el dinero el domingo y miércoles, domingo y miércoles. ya me lo pones muy tentador, no manches. No, es el negocio que Claro. está funcionando. Sí, sí. En África es lo que está pasando ahorita. Claro, Porque la gente aún cree mucho en ese tipo de cosas. No cree Claro. mucho en eso. claro. Pero ya no piensan, muchos no piensan mucho, no analizan, nada más van. Claro. Y mi mamá, por ejemplo, ella vive en una colonia donde ella decía que la invitaban a ir a la iglesia, pero iglesia coreana. Coreana. Sí, iglesia coreana, iglesia china, hay una iglesia también colombiana, porque allá crearon una iglesia colombiana. Entonces, pero ella, no sé cuál es la iglesia colombiana, coreana o no, pero ellos rentan un espacio y empiezan a hacer este tipo de trabajo. Entonces la invitaban siempre Ya. para ir, venga, eso no, ¿por qué me invitas si ni me conoces? Sí. No me conoces porque me invitas. No, tienes que venir. Ella dijo, no quiero. Listo. Pero hay este tipo de oportunidades, porque ellos aprovechan este tipo Claro. de oportunidades para ganar un dinero. Claro. Pero no es nada más de dinero, hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces, por eso quedamos ahí esperando que diga el gobierno mozambiqueño, pero no dice nada.